Buenas noches, mis hermanos. Es un privilegio una vez más estar delante de la presencia de Dios eh, para compartir algo especial que viene de parte de Él. Sin duda alguna es de bendición estos espacios, estos tiempos de aprendizaje de la palabra de Dios. Amén. Vamos a poner en manos de Dios este espacio, este tiempo de devocional y que sea el Señor hablando a través de mí. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, día a día es nuestro alimento, porque buscarte, Señor, y seguirte, Señor, es la mejor decisión que todos hemos tomado. Gracias, Señor, por haberte atravesado en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por revelarnos tus verdades, Señor. Gracias por demostrarnos una vez más tu amor hacia nosotros, Señor. Gracias porque tu misericordia es nueva cada día, Señor, y te damos gracias, Señor, porque es en ti donde encontramos reposo, es en ti donde encontramos refugio, es en ti donde encontramos fuerza, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, es eficaz y tu palabra, Señor, es lo más importante para nosotros, Señor, como tus hijos. Padre, presento delante de ti este tiempo devocional en esta noche y que seas tú, Señor, hablando a través de mí y que seas tú, Señor, descendiendo en la vida, en el lugar de cada persona donde se encuentren, Señor. Que sea el día, la hora, la fecha, el lugar, seas tú siempre, Señor, descendiendo con poder, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos en la lectura del versículo de San Juan 18. Hoy me corresponde el mismo capítulo, pero del versículo 19 al 24. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Reitero, la cita bíblica es Juan 18, versículos 19 al 24. Amén. Anás había sido en el pasado el sumo sacerdote, pero ahora se encontraba depuesto de su posición como tal. Sin embargo, aún seguía ejerciendo su influencia y para ese tiempo su yerno Caifás era el sumo sacerdote. Por su influencia decidieron llevar a Jesús primero ante la presencia de Anás, el cual lo interrogaba, pero quien violó así muchos derechos legales, ya que nadie podía ser interrogado previo a presentarse en una audiencia formal y ser acusado con al menos dos testigos. Y es a partir de aquí que empezamos a ver cómo Jesús es llevado de un lugar a otro con el propósito de ser juzgado y ser burlado, ¿no? Y ser también maltratado. Cuando Jesús estuvo enfrente de Anás, lo primero que éste hizo fue preguntarle en cuanto al tema de sus discípulos y de su doctrina, ya que a estos hombres les preocupaba qué era lo que Jesús hablaba, ya que ellos habían dado cuenta que Jesús había adquirido como un poder, ¿no?, de encender los ánimos en los judíos radicales y que así podían de pronto iniciar una liberación de la nación o organizar en nombre de él una revuelta en contra de los romanos. Entonces, obviamente, los principales sacerdotes y fariseos sentían como que Jesús era un ataque para ellos.
en medio pues de su religiosidad y en medio de todos los atropellos que ellos cometían todo el tiempo. Sin embargo, lo más importante de todo y que vale aclarar es que el Señor no tenía ningún interés en organizar una resistencia armada en contra de los romanos. Él lo único que se interesaba era en hablar la verdad, ¿cierto? En hablar su doctrina. Como él lo dice en el versículo 19, yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado. El Señor solo buscaba eso, enseñar y hablar la verdad, a pesar de que muchos se levantaran en su contra. Y era impresionante porque eh, investigando, indagando, obviamente, un poco acerca de cómo eran estos fariseos, estos sacerdotes de la época, eh, podía entender que ellos estaban buscando la manera siempre como atrapar a Jesús con una pregunta maliciosa. Pero sin duda alguna nunca tuvieron éxito porque su doctrina siempre era acertada y en armonía en cuanto a las sagradas escrituras y era muy diferente a las enseñanzas que ellos hacían, ¿no? Y por ello era que la gente pues se maravillaba de las cosas que Jesús hablaba y decía, porque todo era muy diferente a lo que estaban acostumbrados a escuchar quizás en esos templos. Entonces, sin duda alguna, algo que me impactaba era saber que el Señor siempre había sido muy claro y muy conciso en sus mensajes. Él nunca dijo nada en lo oculto, siempre habló la verdad, en total armonía, en las escrituras. Su conducta fue intachable, pero si estos hombres querían corroborar esto, Jesús les dice que no le pregunten a él, sino a la gente que lo escuchó y lo conoció. En esas palabras encontramos una verdad fundamental y clave quizás para el liderazgo cristiano, o no solo para un líder, sino para todos los hijos de Dios, y es el testimonio de las personas que nos conocen. Eh, Creo que muy poco sirve ser líderes o ser cristianos si no somos sinceros y si no somos íntegros. Un liderazgo que no está del lado de la verdad y tiene un mal testimonio delante de las personas, obviamente no nos va a llevar a nada bueno. Em, Creo que es importante y más en estos tiempos que siempre hablemos con carácter, que siempre hablemos con integridad y que siempre tengamos un buen testimonio y que no sintamos vergüenza, porque Jesús sin duda alguna lo demostró todo el tiempo. Él nunca sintió vergüenza de hablar la verdad y de decir las cosas como eran, aun sabiendo de lo que le venía y lo que le iba a suceder. Él igual siempre fue muy sabio en la forma como hablaba, en la forma como se expresaba y era contundente. Creo que es algo que a veces nos falta como hijos de Dios, ser contundentes en hablar la verdad y no disfrazarla. Quizás cuando hablamos a alguien de Jesús, cuando quizás le compartimos a alguien las cosas de Dios, o quizás también cuando somos confrontados con personas que nos atacan, ¿sí? Quizás que vienen con teorías, con ideologías y con eh, cosas que quieren venir a distraernos. Muchas veces nos vemos como entre la espada y la pared y no sabemos qué responder. Incluso de pronto, no sé, en algún momento alguno ha sentido vergüenza de defender las convicciones o ha sentido pena o ha sentido como que nos acorralan con preguntas. Eh, Personalmente vivo eso constantemente en mi trabajo. Hay un compañero mío que no cree en Dios, es ateo. Y es duro cuando hay confrontaciones, es duro cuando dicen cosas que no son verdad. Y trato siempre en lo posible de no alterarme, tampoco entrar en contiendas, ni mucho menos, de no ofuscarme, porque creo que ahí es la clave también de hablar de Jesús, es ser sabios como lo era Él, porque algo que me impactaba es que definitivamente Jesús no tenía nada de qué avergonzarse. Y él no se preocupaba si le preguntaban a las personas que lo conocieron, porque sencillamente su conciencia estaba limpia y él era intachable. Y creo que muchas veces nosotros hemos tratado de llevar una conducta intachable, de tener una conciencia tranquila,
como hijos de Dios, ¿no? Y de pronto más aún con las personas del mundo, con las personas que quizás nos atacan o nos señalan. Pero eh, quedaba impactada como de lo que pasa después, ¿no? En un versículo más adelante dice que cuando Jesús dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Y aún así Jesús le responde que él no había hablado mal y que los demás eran los que iban a testificar el que había dicho mal. Aún así él pregunta, ¿por qué me golpeas? Y podía haber sin duda alguna que definitivamente ahí está la clave. O sea, cuando somos abusados, cuando somos señalados, cuando somos maltratados, cuando somos burlados por llevar el Evangelio, por compartirlo, eh, sin duda alguna debemos ser como el Señor, a pesar de que Él sabía todo lo que estaba pasando era con un propósito y igual tenía que cumplirse. eh, para Él lo más importante, sin duda alguna, fue decir que seguía firme igual en sus convicciones y que le demostraran quizás en que estaba equivocado, pero aún así nunca entró como quizás a defenderse, ¿sí? Y creo que hay veces nosotros como hijos de Dios hacemos eso, intentamos defendernos, ¿no? De esos ataques que recibimos, de esas burlas, de esos golpes, quizás no físicos, lo hablamos, digamos, esos golpes espirituales, cuando de pronto nos señalan, nos burlan, ¿sí? Nos critican, nos juzgan, pero creo yo que a pesar de que tenemos todo el tiempo esas luchas, como hijos de Dios, debemos siempre seguir adelante, porque a pesar de los abusos, a pesar de que muchas veces nos abofeteen, como lo hicieron con Jesús, y no debe ser netamente algo físico, aún emocional, ¿sí? Aún espiritual, de pronto comentarios, señalamientos, juzgamientos, ofensas. Y el Señor ahí nos demuestra una vez más que a pesar de que muchas veces nos llevan para allí, nos llevan para allá, nos juzgan por esto, nos juzgan por aquello, lo más importante es tener claro que el Señor tiene siempre todo bajo control, que Él hará la justicia, ¿no? Y que a pesar de que nos acusen, a pesar de que nos condenen, Él siempre va a estar ahí, dispuesto para nosotros, para defendernos y para, en medio de su fidelidad, guardar nuestras vidas, siempre y cuando también nosotros como hijos suyos no sintamos vergüenza de hablar de Él, de predicarlo y que nuestro testimonio también dé fe de ello. Creo que es lo más importante. Y sin duda alguna, eh, no olvidar que nosotros como hijos de Dios, eh, y más en estos tiempos, cuando seamos señalados o seamos juzgados o maltratados, no debemos entrar a pelear o a contender o a ser groseros o a igualarnos con el mundo, sino por el contrario, ser mansos como el Señor. Y a pesar de que a veces no es fácil, porque sé que para muchos no es fácil, es duro como que veamos cómo se burlan de Jesús o cómo hablan en contra de Jesús o cómo blasfeman. Eso en el fondo da mal genio, ¿sí? Da ira quizás, eh, porque sabemos que muchas veces la mejor forma de que nos dieran es cuando se meten con nuestras creencias, pero sentía claramente que Dios quería recordarnos eso, que a pesar de que seamos maltratados por el Evangelio, siempre valdrá la pena, siempre valdrá la pena demostrar y defender lo que somos, eh, y siempre estar firmes y determinados
determinados a lo que el Señor tiene para nosotros, porque Él siempre fue determinante, Él siempre fue directo y públicamente nunca ocultó nada. Y creo que es algo que muchas veces, por temor quizás a los comentarios, o cuando uno escucha así personas del mundo hablando cosas que profanan a Dios, uno dice, no, yo mejor no opino, no, yo mejor no digo nada, no. Quizás en esos momentos es cuando el Señor quiere que hablemos, pero siempre con el respeto, ¿no? Siempre con el buen testimonio, porque también debemos defender el nombre del Señor en nuestras vidas y no olvidarnos que aunque muchas veces seamos señalados, el Señor siempre nos dará la victoria. Y Él lo demostró, porque luego de que lo maltrataron, lo llevaron a miles de interrogatorios y a pesar injustamente ante tantos sacerdotes, ante tantos jueces, fue burlado, fue maltratado, fue escupido, sí, fue golpeado, pero aún así al final no olvidemos que Él murió y resucitó el tercer día y actualmente Él vive. Y esa es nuestra garantía como hijos de Dios. Recordar que aunque en su momento lo intentaron hacer como ver de que nunca había existido, Él sin duda alguna demostró hace muchos años que sí existe y que actualmente Él es real y que nosotros como sus hijos debemos aferrarnos siempre a eso, a, a vivir confiados de hablar su verdad, porque luego Él traerá la recompensa. Amén. Eso era lo que les quería compartir, mis hermanos. Espero haya sido de bendición. Fue lo que quizás hoy Dios habló a mi vida, a mi corazón, y me recordaba que una vez más Él estará siempre dispuesto para nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos alimenta, que nos nutre. Gracias, Señor, porque en esta noche podemos una vez más, Señor, reafirmar que te amamos, que eres lo más importante en nuestra vida, que nosotros siempre debemos estar dispuestos, Señor, para hablar en tu nombre, Señor, la verdad, y no ocultar lo que eres tú, Señor, en nuestras vidas, Señor. En nuestra vida has sido bueno, Señor, y te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, has sido fiel, Señor, con nosotros. Gracias, Jesús, porque es en tus manos, Señor, que día a día podemos seguir adelante, Señor, y que podemos reafirmar, Señor, lo importante, Señor, que es seguirte, que es honrarte y que es amarte, Señor. Pero lo más importante, lo que más debemos hacer, Señor, es hablar en público, Señor, sin ocultar nada, sino hablar tu verdad, Señor, porque tú eres real, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ello, porque has sido bueno, Señor. Has sido nuestro Padre, Señor. Has sido nuestro amigo fiel, Señor. Y tú, Señor, eres todo en nuestras vidas, Señor. Te honramos en esta noche, Señor. Te bendecimos, Señor. Y te agradecemos porque cada día, Señor, aunque pasen los años, Señor, el recordar todo lo que viviste por nosotros, Señor, no tiene precio. Y te damos gracias, Señor, porque aunque muchas veces fuiste maltratado, fuiste señalado, fuiste juzgado, aún así saliste victorioso, Señor. Y sabemos que cuando en nuestras vidas hemos sido, Señor, señalados, juzgados y burlados, Señor, tú harás justicia. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, por si hay muchas personas quizás, Señor, que estén viviendo en este momento, Señor, esos ataques, Señor, esas burlas, Señor, esos señalamientos, Señor, injustos, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas justicia, Señor, porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros como tus hijos, Señor, y más cuando te servimos, y más cuando te seguimos, y más cuando
reafirmamos, Señor, nuestras convicciones en ti, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias porque eres tú, Señor, quien pelea nuestras batallas, Señor. Y eres tú, Señor, quien hará justicia, Señor, en todo lo que nosotros debamos atravesar siempre. En el nombre de Jesús, Señor, traigo delante de ti este espacio, este tiempo de bendición, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a la vida de cada una de las personas, Señor, que escuchen este devocional, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.